Generación Cook, un podcast del Cook donde compartimos historias que inspiran. Hola, yo soy Aina Toro. Y yo soy Laura Álvarez y estamos en un nuevo episodio de Generación Cook, donde entrevistamos a gente única. En el día de hoy, nuestro podcast va a ir sobre cómo hacer un doctorado o qué es un doctorado. Y para ello vamos a tener a Toni Núñez. Tenemos aquí apuntado que Toni, como nos ha dicho, es doctora en psicología, especializada en psicología del deporte y actualmente está trabajando de profesor ayudante doctor en la UIP. Vale, te he dicho antes que nos expliques un poco esto porque es un poco así lío, así que si para comenzar nos explicas un poco esto, pues vamos empezando. Vale, bueno, la plaza que yo estoy ocupando ahora, que se llama plaza de profesor ayudante doctor, es una de las muchos tipos de profesores que hay en la universidad, ¿vale? Normalmente generalizamos como profesor de universidad, pero realmente hay gente que se dedica como asociada, ¿no? Profesor asociado, que serían estos profesores que trabajan en otro ámbito, por ejemplo, tienen su despacho de psicología. Yo hablaré un poco, también voy a ir un poco a lo que conozco, ¿no? Pero tienen su despacho de psicología y a la vez hacen unas cuantas horas haciendo alguna asignatura en la universidad. Esos serían los asociados, que tienen una carga docente pues mínima. Luego ya a full time o a jornada completa pues nos encontraríamos con los profesores ayudante doctor. En este caso sería mi plaza, ¿no? Que sería como la primera a la que accedes. Luego estarían los profesores contratados doctores, que sería el siguiente escalón. Esto sería un personal laboral. Luego puedes sacar tu plaza de titular de universidad, ¿vale? Que ahí ya sí que tienes, digamos, pasas a ser funcionario. Y ya el máximo escalón sería ser catedrático, ¿vale? Pero todo esto ya es una trayectoria, es un premio a la trayectoria pues, de esa persona, tanto a nivel de docencia como de investigación, ¿vale? Sí, en mi caso yo he entrado hace un año en la universidad, por fin, era algo que deseaba bastante. Y bueno, es el primer escalón de todo un proceso que espero que vaya bien. Es por donde hay que empezar. Exacto. Vale. ¿Y tú te dedicas ya, o sea, has dicho que lo tuyo ya era jornada completa, es decir, estás centrado totalmente en eso? Sí, una vez que entras a formar parte de la plantilla de la universidad a jornada completa, full time, desde mi rol en este caso, profesor ayudante doctor, pero incluso los que están por encima, sí que es verdad que el contrato estipula que no puedes estar trabajando en otros sitios. No puedes estar trabajando en el sentido de que no puedes estar, por ejemplo, dado de alta como autónomo y estar compaginando, ni tampoco puedes tener un contrato en otro sitio. Sí que hay maneras de poder colaborar con entidades externas, pero siempre a través de la propia universidad. ¿Y qué asignatura das alguna? Ahora estoy dando metodología, toda la parte de estadística. Es muy divertida. La gente no lo sabe, pero... La gente que viene no se da cuenta. La gente no lo sabe, pero es muy divertida. Bueno, pues nada, empezando ya con la chicha. Para empezar, ¿qué es un doctorado? Para contextualizar. ¿Cómo lo definirías tú? Yo intentando, para que los oyentes puedan entenderlo de la manera más sencilla, yo creo que un doctorado sería como el máximo escalón a nivel académico al que puedes acceder. ¿Vale? Es como la titulación, más que nada para empezar, porque el proceso para llegar a un doctorado requiere de los pasos previos, ¿vale? Por ejemplo, requiere una carrera, requiere tener un grado, en este caso, requiere también de un máster para poder acceder. Entonces luego ya sería el último escalón, pero a nivel académico sería lo máximo a lo que se puede acceder. Y el doctorado en sí, a lo que lleva, es a poder profundizar sobre un tema muy específico. Vale, el que tú quieras. Bueno, no me lo digas, que es una pregunta, creo. Pues sí. Tú mandas. Silencio, pues. Vale, entonces, tu doctorado, como nos has dicho en la presentación, es de psicología especializada en el deporte. Sí. Vale, ¿y de qué trata más o menos? O sea, de eso, pero si nos puedes explicar. Sí, mira, yo cuando hice el doctorado sabía que quería dedicarme al deporte porque era una de las posibilidades. O sea, yo a lo largo de yo soy de licenciatura, ya soy bastante viejo, soy del plan antiguo, y durante la carrera es verdad que bueno, te planteas, supongo que como todos y todas, ¿no? ¿Qué haces? Porque claro, vas viendo asignaturas y dices, esto me gusta, esto también. Yo tenía como muy claro que me iba a mover en dos ramas, que una era la clínica y deporte. Y una vez terminé la carrera, pues me especialicé en ello, y el doctorado, pues dije, obviamente, creo que tiene que ir en esta línea. No es sobre lo que tú quieras, o sea, sí y no.
¿vale? Sí y no, porque cada doctorado tiene asociadas lo que se llaman líneas de investigación, ¿vale? Entonces tú dentro de esas líneas, que serían como, es verdad que son muy amplias y flexibles, pero imagínate que en el doctorado de psicología hay una línea que es salud y rendimiento. Salud y rendimiento, como veis, es una línea muy amplia en la que cabe desde rendimiento deportivo hasta rendimiento laboral, por ejemplo, rendimiento musical o rendimiento académico. Entonces, mientras tu idea pueda encajar en una de esas líneas, o trastornos de la personalidad, bueno, si encaja dentro de esa línea, perfecto, ¿vale? Porque las líneas entre otras cosas, lo que determinan es, claro, tiene que haber alguien especializado en esas líneas. Claro. Porque si no, tienes que tener a alguien que te supervise. Entonces, esas líneas son las que cada universidad marca. Igual no son las mismas las de la UIB que las de la Alberta Jiménez o las de una universidad de Barcelona. Entonces, el tema lo eliges así. Mi tema en concreto fue de ansiedad relacionada con el deporte, en este caso conocida como ansiedad competitiva, y su relación con el rendimiento deportivo. ¿Y tú cómo supiste hacerlo? O sea, ¿cómo decidiste que era esto? Porque claro, es muy amplio, ¿no? Entonces tú tienes que especificar mucho a la hora de cómo te ayudas. O sea, ¿cómo dices, vale, esto? Bueno, en mi caso, la verdad es que se dio una circunstancia y es que yo había hecho previamente, luego si queréis os cuento para acceder a un doctorado un matiz importante que creo que a la gente le va a interesar. Claro. Yo había hecho previamente un máster en la Autónoma de Madrid sobre psicología deportiva y era un título propio. Esto lo recalco porque es muy importante a la hora de querer acceder a un doctorado, al menos a día de hoy. En este máster yo tuve a un tutor del TFM, que era Alejandro García Mas, que es profesor de la Universidad de aquí, de las Islas Baleares, y él me tutorizó ese trabajo y justamente estuvimos evaluando ansiedad en un equipo de fútbol de aquí, del Constancia, concretamente. Entonces, claro, después de haber hecho ese trabajo como un previo, cuando yo le planteé a él, a Alejandro García Mas, que quería hacer el doctorado y que quería que él lo dirigiera, ¿vale? Que esto luego lo comentamos también, si queréis, el tema de la dirección del doctorado. Claro, era un poco aprovechar también la inercia, primero, de lo que ya habíamos hecho, segundo, de las líneas de investigación a las que él estaba adscrito, por decirlo así, ¿no? Que era pues rendimiento deportivo, salud y rendimiento, tenían trabajos en marcha y muchos de esos trabajos estaban relacionados de alguna u otra manera con la ansiedad competitiva. Entonces, un poco eliges tú qué quieres estudiar, pero también a la vez es un poco te vas adaptando a la línea que hay y qué se está haciendo ahora actualmente. Entonces, porque claro, igual es un tema que no es un trending topic, que lo puedes utilizar también, pero a veces también está bien saber qué se está haciendo y tirar un poco en esa línea. Y lo del título propio este que comentabas, o sea, el máster, claro, porque hay máster oficial o máster propio. Claro, el tuyo fue máster propio, dices. Sí. Esto yo creo que es una de las cosas que me gustaría sobre todo recalcar de cara a no cometer un error que yo cometí. Bueno, yo cometí dos. Primero, porque no me informé, importante, si alguien tiene pensado hacer un doctorado, no ahora, igual en un futuro, que se informe bien, porque yo, por ejemplo, para mí no era necesario hacer un máster, ni propio, ni título propio, ni oficial, porque se ve que la licenciatura equivale a nivel administrativo a tener un grado y un máster. ¿Ah, sí? Porque la licenciatura eran 5 años en mi caso. Entonces, a nivel administrativo, no es que te den un máster y te lo regalen, sino que a nivel administrativo es como si yo tuviera el grado y un máster oficial. Claro, porque has estado más años. Exacto, era un poco para hacer la equivalencia. ¿Qué pasa? Que entonces yo podía acceder directamente al doctorado, no me informé, no lo supe, entonces cuando también era el momento de transición de la licenciatura al grado y estaba todo un poco revuelto, ¿no? Pero es importante porque el primer máster que hice, al ser un título propio, que esto no tiene nada que ver con la calidad de la enseñanza ni de los profesores, porque yo creo que para mí fue un máster maravilloso, el máster de la Autónoma de Madrid, pero el problema es, si tú tienes pensado hacer un doctorado, no te sirve, ¿vale? Necesitas un máster oficial. La diferencia básicamente es que el máster oficial está avalado y aprobado por el Ministerio de Educación y los másteres o los
posgrados, que son títulos propios, quien lo avala es únicamente la universidad. ¿Esto quiere decir que son peores? No. No tiene por qué, no tiene por qué. Pero si quieres a lo mejor hacer un doctorado ya Exacto. te pone... Sí. Y además hay un factor añadido, no solo para el doctorado, sino para aquellas personas que además o no quieran opositar. Y es que cuando tú te vas a presentar a una oposición, a una plaza en el ayuntamiento de Calviá, el título oficial no pesa lo mismo que un título propio. El título oficial vale más Pesa puntos. más. Vale. Claro. Entonces ya simplemente, obviamente, los títulos propios tienen un carácter mucho más aplicado, muy específico. Pues, oye, pues a lo mejor hay un posgrado que tú estás trabajando, yo qué sé, con personas con discapacidad y a lo mejor dices, ostras, es que este es específico para trabajar con este tipo de personas y es muy aplicado. Pero si no ese es el caso, igual un título oficial a largo plazo te puede beneficiar porque te deja abierta la puerta de si un día quiero hacer el doctorado lo podré hacer y por otro lado si no, pero quiero hacer una oposición en cualquier ámbito, siempre va a tener más puntos que un título propio. A ver, es algo a tener en cuenta. Sí, bueno, o sea, no es que sea mejor ni peor, pero... No, pero dependiendo de lo que te quieras dedicar, a lo mejor si te apetece opositar, pues ya Sí. lo vas teniendo en cuenta. Yo estoy haciendo ahora justo una publicación de esto para el CUP, o sea que, queridos oyentes, tendréis una publicación para saber diferenciar estas cosas. Pero bueno, siempre es interesante que te lo repitan, siempre. Sí. Porque luego en el momento nunca te acuerdas. Vale, entonces, siguiendo así un poco, cuando es que yo lo del doctorado me lío un poco. No. Sé que, por ejemplo, tienes que hacer durante el doctorado una tesis, que es como, yo lo defino como un TFM. Sí. O sea, es el TFM de cada grado. Sí. ¿Cómo lo definirías tú y de qué trataba un poco? O sea, trataba sobre, supongo, lo de la psicología especializada en el deporte, pero explícanos un poco tu experiencia en ello. Vale. Claro, el doctorado, bueno, el doctorado como tal, pues hemos dicho que es un proceso que al final lo que obtienes es el título de doctor o doctora. Y para obtener este título, como bien decías tú, tienes que hacer una tesis. Una tesis viene a ser, de forma muy simplificada, un TFG, un TFM, un informe, si lo queréis llamar así, ¿vale? En el que tú vas a desarrollar un tema en concreto. En mi caso, era la ansiedad deportiva, ansiedad por el rendimiento, y mi tesis, sobre todo empezamos haciendo una especie de conocer lo que se llama un state of the art, que es conocer cómo está ese tema actualmente, ¿no? Es, vale, a día de hoy, ¿qué se sabe de la ansiedad por el rendimiento? ¿No? Porque claro, porque yo me voy a poner a investigar algo si ya lo han dicho antes, ¿no? Entonces, todo parte un poco de conocer qué se está haciendo ahora, qué se ha hecho en el pasado, perdona, y cuál es el conocimiento acumulado. Así fue como empezamos la tesis. Empecé la tesis haciendo una búsqueda, leyendo mucho sobre ansiedad por el rendimiento, artículos recientes de ese mismo año, como artículos, los originales, ¿no? De los típicos autores que todo el mundo conoce durante la carrera, pues yendo a los originales para conocer un poco cuál había sido la evolución del concepto, básicamente, de la ansiedad, cómo surge, cuáles son los modelos primeros que aparecen, cuáles son los últimos, cómo se aborda y todo eso. Fue un poquito el inicio de la tesis. Una vez teníamos eso, publicamos un artículo, ¿vale? Que era una revisión sistemática, básicamente, sobre qué se sabe de la ansiedad y el rendimiento deportivo, y luego a partir de ahí planteamos varios más. Esto lo digo porque cuando hablamos de tesis, podríamos hablar de que hay dos tipos de tesis, en líneas generales, ¿eh? Tampoco para no liar mucho a la gente, pero lo que sería un monográfico, que sería la tesis tradicional, que es que alguien hace una única investigación, un TFG, como muy en profundidad, ¿vale? Un TFM, como muy en profundidad, o lo que se llama, que es hacia lo que, por lo que veo, se está yendo una tesis por compendio de artículos. Un compendio, yo siempre me gusta pensarlo como si fuera, imaginaros, una trilogía de películas. Tú para entender la peli, la saga, tienes que ver las tres. No te puedes quedar con la primera y decir, pues ya está. Porque te deja seguramente con algún tipo de cliffhanger que va a seguir en la siguiente peli y tal. Entonces, un compendio de artículos vendría a ser eso. Serían como 3 artículos, depende del doctorado. Esto lo digo también y lo pongo muy entrecomillado porque depende del doctorado, si es en física, en psicología
cualquier pedagogía, por ejemplo, te van a exigir 3, 4 artículos, ¿vale? ¿Y qué tienen que tener en común? Pues el hilo conductor, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, en mi caso, fue un compendio de artículos que el hilo conductor era la ansiedad competitiva. El primero fue como digo, una especie de mosaico de cómo estaba la cuestión de la ansiedad competitiva. El segundo, evaluamos la ansiedad entre deportistas y músicos del conservatorio, para ver si, oye, al final son personas también que están expuestas a un rendimiento, a un juicio además, y además es un trabajo muy fino el de los músicos, ver si había diferencias en esto, ver si ellos percibían que les afectaba a su rendimiento. Y luego el tercer artículo relacionamos con otro tipo de variables como eran los equipos. Si un equipo en el que hay cooperación y cohesión, personas de ese equipo van a experimentar más o menos ansiedad. Si perciben que el equipo está guay y hay buen rollo, o si perciben que cada uno va a su bola y eso hace experimentar más ansiedad. Un poquito esto fue el recorrido. Como veis, la ansiedad era como lo que los iba uniendo, pero íbamos tocando diferentes palos. Esto sería el compendio. La tesis monográfico podría haber sido pues coger ansiedad y rendimiento entre músicos y futbolistas y coger eso y desarrollarlo muy en profundidad y hacer un único informe. Que al final, perdonad, la tesis sigue siendo un único informe, lo que pasa es que tienes que ir pasando por los diferentes artículos y sobre todo lo que tiene que quedar es coherente, porque la tesis es la primera parte y la más gorda, pero luego está la defensa de la tesis. Ese es otro tema súper chulo. Y ahí es donde te van a juzgar, en otras palabras, esa coherencia, sobre todo si es por compendio, ¿vale? No sé si... Sí. O sea, la defensa sería la defensa que es en tribunal. Y tú vas y todo lo que en la tesis tú has dicho lo demuestras a través de pruebas. Sí. No deja de ser, realmente, por mi experiencia, y esto lo digo también, es un poco mi opinión personal, no deja de ser un ritual de paso. Es decir, si tu director de tesis o tu directora de tesis y tú habéis hecho un buen trabajo en estos años de doctorado, se supone de partida que vas a partir, lo digo muy así, también lo digo muy entrecomillado, pero partes ya de una seguridad de que, a no ser que la líes muchísimo, pero muchísimo en la defensa de la tesis, estás aprobado. Una de las tareas del director de tesis o de la directora es no dejarte defender la tesis si el trabajo no está bien. Si es un desastre te diría, espérate un añito. Exacto. Entonces, normalmente tú cuando vas a la defensa de la tesis, el 80% está hecho. O sea, primero porque lo has hecho tú y lo controlas. Sabes de lo que estás hablando. Es que acabas siendo un experto en algo porque es que llevas a lo mejor 4 años con ello. Entonces, nadie mejor que tú lo va a saber. Y habrá gente muy experta en ese campo, pero quiero decir, de lo que has hecho, no de ese campo en general, sino de lo que has hecho, tú eres la persona que más sabe. Entonces, la defensa no deja de ser un ritual. Lo que pasa que, hombre, se tiene que preparar y creo que si se ha hecho un buen trabajo en los años previos y se hace una buena exposición, una buena presentación, no hay ningún A ver, siempre habla del caso de que tienes un día malo y yo qué sé, cualquier cosa, pero... Sí, los nervios van a estar, ¿eh? O sea, la ansiedad va a estar por hacerlo bien. Claro. Pero si tú te lo has preparado, es difícil, creo yo, bajo mi punto de vista, si los artículos o la tesis está bien y tu director o directora ha dado el visto bueno, normalmente se suele hacer algún tipo también de valoración externa. Se pasa la tesis a un par de personas que no van a estar en el tribunal o no tienen por qué estar para que evalúen. Antes incluso de lo que es el depósito de la tesis, ¿vale? Para que gente que puede saber más o menos del tema, pero que lo lea y te diga, aquí hay una errata, aquí esto no me encaja, este párrafo tal. O no se entiende. O no se entiende. Entonces realmente hay muchos pasos previos que te llevan a que la defensa es más un ritual que se hace y que tiene una serie de protocolos, ¿no? Que otra cosa. Yo creo que una vez llegados ahí se supone a priori que está el trabajo hecho y no tendrías por qué suspender. Insisto, a no ser que
no sé, Sí. no hagas la exposición, no te presentes o... Sí, es que, a ver, nunca se sabe qué te puede pasar, Sí. ¿no? Pero en teoría no tiene sentido. Vale, no sé si voy a saltarme esto. Sobre tu trabajo, ¿se puede decir qué conclusiones sacaste o un poco de...? Es que me interesa un montón. Mira, entonces... la ansiedad, nosotros, una de las cosas que yendo un poco artículo por artículo, ¿no? Pero el primer artículo básicamente era poner de relieve que a veces en psicología, y supongo que en cualquier ámbito, se van pasando como verdades a medias, ¿no? Como mitos. No sé si mitos es la palabra adecuada, pero, por ejemplo, claro, todo el mundo, sentido común, diríamos que la ansiedad afecta al rendimiento. Sí. Podríamos decir, hombre, claro, si estás nervioso lo vas a hacer peor. Claro, a ver, es lo que hemos, por ejemplo, comentado ahora de la tesis. Si estás nervioso, a lo mejor te sale peor. Claro, eso sería el razonamiento que haríamos todos y todas, está claro. Pero, claro, para empezar, como la ansiedad es un concepto que realmente tiene muchas aristas, porque la ansiedad no es tengo ansiedad o no tengo, tiene sus componentes. Por ejemplo, podemos hablar de si tengo ansiedad, si la ansiedad me está afectando a nivel motor, ¿vale? Por ejemplo, lo que serían sensaciones físicas, temblor, ¿vale? El temblor en sí me puede afectar a mi rendimiento, va a depender, posiblemente, porque a lo mejor para hacer un examen no tiene por qué. Pero a lo mejor si tienes que hacer algo así de construcción o algo. Exacto. Si tengo que tirar con arco, igual ese temblor me puede afectar al rendimiento, sí. En cambio, a lo mejor hay otras tareas en las que si la ansiedad me afecta, que es una de las consecuencias, al foco atencional, que es que en lugar de estar pendiente de la diana, ¿no? Volviendo al tiro con arco, y de dónde estoy apuntando y de la tensión que estoy ejerciendo, la atención está en, uy, el corazón me va rápido, o uy, tengo que hacerlo bien para no defraudar a mis padres, o uy, claro, la atención está yendo de un sitio al otro, entonces eso puede afectar. Luego también tenemos una dimensión que sería la intensidad. ¿Cuánta ansiedad tengo? ¿No? Pues la podemos cuantificar y podemos decir si hay mucha o poca ansiedad. Entonces, ¿qué encontramos? Que primero, los trabajos que había que decían que relacionaban ansiedad y rendimiento, pues tampoco era tan así. Metodológicamente no estaban muy bien diseñados. Y aparte, no se podían comparar unos con otros porque cada uno elegía primero un concepto que es el rendimiento. ¿Qué es rendimiento? Que eso era algo que era un poco caótico, porque ¿qué rendimiento qué es? ¿Ganar un partido? ¿O yo puedo rendir bien y perder? Sí. Claro, pero cada autor elegía lo que a él le convenía. Claro. Entonces es como, entonces que es difícil comparar cosas así. Eso por un lado. Y luego nos dimos cuenta que no había evidencias realmente objetivas a nivel de ciencia, ¿no? Que decimos siempre de estudios científicos que dijeran, no, es que la ansiedad afecta negativamente al rendimiento. Cuando nosotros hicimos el segundo trabajo, vimos que no había lo que en estadística, bueno, en metodología hablamos de correlaciones, ¿no? Supuestamente podría ser que si la ansiedad, la lógica nos diría, si la ansiedad de la muestra, de los sujetos, de los músicos o de los futbolistas, la ansiedad es elevada, su rendimiento va a ser menor, ¿no? Eso sería una correlación negativa. No apareció eso, no había correlación. Eso nos llevaba a pensar un poco lo que estábamos planteando, que es, igual no es tan sencillo. Igual el tema es que la ansiedad, como yo la perciba, y qué tipo de ansiedad esté experimentando va a afectar más o menos, o qué grado de ansiedad tenga. Porque la ansiedad en sí misma, y esto ya va más allá de la tesis o de mi trabajo, ¿no? Pero es que experimentar un poco de ansiedad por un examen, por ejemplo, o por una competición, nos permite, la ansiedad no deja de ser como miedo al futuro, a un evento que va a suceder, ¿vale? Entonces, lo que nos permite es que nos preparemos más. Si yo experimento un poco de ansiedad los días previos a un examen, eso me genera sensaciones desagradables, igual, y igual no me voy a tomar un café con mis amigos, igual por este sentimiento de esa preocupación de no voy a aprobar, me quedo en casa estudiando. Sí, porque me estoy preocupando por lo que va a venir y digo, es que ahora me voy a ir a tomar un café y me tendría que quedar, pues si no, no voy a aprobar. Y eso es preocupación, eso es ansiedad cognitiva, ¿no? Que le llamamos. Yo también a veces lo veo como que si sientes nerviosismo o ansiedad por esa cosa es que te importa algo, porque si yo diría, bueno, este examen me da igual, pues al final no voy nerviosa, al final o no
me causa ni ansiedad ni nada, pero si me preocupara un poco diría, venga, lo quiero hacer bien o tal, ya estoy ahí un poco nerviosa. Exacto, ese es un poco el punto. Entonces, al final a lo que llegamos era que no había evidencia y que la ansiedad por el rendimiento, ya no deportivo, sino por el rendimiento, aunque fuera académico, laboral, musical, es más complejo que eso. Igual cada persona tendríamos que valorar y tendríamos que ver a lo largo de, ¿no?, a nivel longitudinal, que decimos, que es a lo largo de una temporada, por ejemplo, deportiva, cómo van evolucionando esos niveles de ansiedad y cómo se relaciona con el rendimiento, porque igual nos daríamos cuenta que esa persona dice que tiene ansiedad, o perdón, dice que rinde mal, que eso es otra. Y está rindiendo increíble. Está rindiendo igual que siempre. Claro. Pero claro, tendremos que también, y esto es una de las conclusiones, es qué entendemos por rendimiento. Si nos centramos en el resultado último de lo que es la carrera, el partido, el examen, o si nos centramos como proceso en el rendimiento de la persona, has estudiado más, o sea, has estudiado todos los días, te has hecho esquemas, esto sería, por ejemplo, a nivel académico, esto podría ser el proceso, ¿no? Entendemos que si se hace todo eso, se estudia, se subraya, se resume, se hacen esquemas, entendemos que si todo eso se va produciendo de forma constante, esa persona a largo plazo o a medio plazo va a aprobar o tendrá un rendimiento, ¿no?, que diríamos de resultado mucho más óptimo. Yo conocí a una chica que, bueno, justo también fue mi profe en la UIB, hacía el doctorado sobre esto de la relación que tiene la ansiedad con el rendimiento, y luego lo estudiaba al revés también, si era el rendimiento el que influía el tener o no ansiedad. Como ¿ves? las dos, a ver qué influía a qué. Exacto, eso sería otra manera de verlo. Obviamente sí tiene todo el sentido del mundo, y aunque mi tesis no llegó a ese punto, pero es verdad que mis experiencias pasadas van a influir en que yo pueda experimentar más o menos ansiedad, porque si yo vengo de 3 exámenes suspendidos, en el cuarto estoy y tengo que aprobar, porque no sé qué. En cambio, si mi trayectoria, por azar o porque he estudiado, da igual, es que he ido aprobando todos los exámenes, voy a ir mucho más relajado al presente, aunque luego suspenda, aunque luego el rendimiento... por eso decía que, claro, la ansiedad como una emoción más no siempre es algo negativo, sino que un poco la conclusión es dependerá del grado que estemos experimentando y sobre todo de cómo nos esté afectando o percibamos que nos afecta y en qué, ¿vale? Para poder ponerle una solución. ¿Y cuántos años estuviste tú haciendo el grado? O sea, el doctorado. ¿Hay un tiempo máximo? ¿La gente cuánto suele durar? Normalmente hay 2 maneras de hacer el doctorado. La primera es a full time, ¿vale? Normalmente se está de 3 a 5 años. Esto tiene una desventaja, una complicación. Yo lo hice así, pero yo trabajaba a la vez. Eso iba a preguntar, ¿es dedicación absoluta eso o puedes trabajar? Entonces, tú puedes pedir hacer el doctorado a tiempo parcial. Que ya, por ejemplo, si el doctorado normal, ¿no?, por decirlo así, a tiempo completo, más o menos estás entre 3 y 5 años, a tiempo parcial te dan entre 5 y 8. Vale. Justificas que estás trabajando y tal. Yo no lo pedí. Yo me lancé a hacer el doctorado tú dijiste, a ver qué pasa, a tiempo completo y ya veremos, ¿no? Voy a experimentar yo mismo la ansiedad. Sí, es verdad que tenía un trabajo que, en cierta manera, pues bueno, tenía flexibilidad y me permitía dedicarle tiempo. Y también, pues bueno, luego un poco a cada uno y lo friki o no que sea y lo que le quiera dedicar, ¿no? Pero yo lo hice en 4 años, ¿vale? Normalmente tú puedes elegir, como digo, a tiempo completo, que es entre 3 y 5, la media son 4 normalmente, o a tiempo parcial, que es entre 5 y 8. Si llego al final de en ambos casos, de estos procesos, todavía puedo pedir una prórroga, ¿vale? Puedo pedir un año más, ¿vale? No sé si creo que es 1 año más a tiempo completo y 2 a tiempo parcial, creo, pero esto tendría que mirarlo en Real Decreto, pero bueno, puedes pedir una prórroga, es decir, que en el fondo, como máximo igual podrías estar a tiempo completo 6 y a tiempo parcial 10, pero claro, tiempo parcial creo yo que es una situación en la que igual puede ayudar a personas que estén trabajando, que tengan familia, que en ese momento pues tengan unas cargas, ¿no?, tanto laborales como familiares elevadas, que tengan ilusión por hacerlo, pero que
ni dependan de ellos y simplemente sea como algo, pues un mérito más a largo plazo. Pero yo sí creo que es alargar mucho, porque es verdad que... Y sobre todo el mismo tema, a lo mejor. Que... Yo creo que pierdes un poco, yo no sé porque no lo he hecho así, pero yo creo que debes perder un poco el como engagement, la adherencia esta, Sí. porque claro, es que no es lo mismo verlo a 3 años vista, que te pasa uno y dices, ostras, es que ya el año que viene ya tengo que defender, que si dices, no, estamos en el 24, pues el 30, 31, igual... En el 34 lo presente. Insisto que depende mucho de la situación personal, pero yo intentaría hacerlo así. Sí que es verdad que para hacer el doctorado hay becas, ¿vale? Becas predoctorales que te ayudan a financiarte, ¿vale? Poder vivir en cierta manera mientras haces el doctorado sin tener que trabajar. También es verdad que los requisitos para ese tipo de becas, y esto también aviso a navegantes, muchas de las becas, las FPU, que son las becas que da el Ministerio de Educación, son las mejores, quiero decir, porque es verdad que la cuantía que te dan te ayuda a estar tranquilo, al menos hasta ahora, a esos 4 años, pero tienen un requisito mínimo de nota académica. Y eso es una cagada, porque yo, por ejemplo, no lo sabía, como igual que no sabía lo de los títulos propios, tampoco, igual no lo sabía, no estoy culpando, ni quiero culpar, a lo mejor lo dijeron, yo no le presté atención, ojo, no es tanto culpar a la universidad, sino que igual en ese momento vital mío me daba igual y no le presté atención a la información. Pero claro, las FPU, por ejemplo, tienen una nota mínima de 7 en la carrera. O sea, que de media, de expediente. De la carrera. Sí. Vale, tú tienes que dar un 7. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora no recuerdo si es de la carrera o también con el máster, ¿vale? Yo creo que es de la carrera solo. Tendría que confirmarlo. En cualquier caso, claro, yo tenía un 6 y pico, pero es que ya no es modificable. Entonces, Claro, no puede... no, Claro, tú si lo hubieras pedido, Yo la pedí. ya ni la hubieras pedido, pero... Claro, pero es verdad que fue una putada, Claro. si se puede decir, porque, hombre, es una ayuda, es un sueldo durante 4 años que te permite dedicarte únicamente a eso. Claro. Y el hecho de que no tengas un 7 de media, ya está. Además es que tú, en el momento que la solicitas, porque yo lo intenté, tenía un 6, no sé si era un 6,8 o algo así, pensé, bueno, igual. Igual puede. Pero claro, es realmente, yo no creo ni que llegue a una persona, o sea, yo creo que esto es automatizado. Claro, en entonces, plan que de un 6 y ya te Es denegado. y ya te he negado. Claro. Entonces, para la gente que se plantee que la nota académica es verdad que no tiene por qué serlo todo, pero si tienes pensado acceder a este tipo de cosas, la nota académica, al menos a día de hoy, es importante. ¿Vale? A ver, hombre, te hace, pues a lo mejor estar ahí todo el rato. En plan de tener más tiempo para dedicarlo. Hombre, yo creo que o sea, en mi caso lo llevé bien, o sea, yo no creo que sea, por ejemplo, no creo que sea una cosa difícil, un doctorado. Difícil en el sentido de, ¡buah, qué difícil!, de algo que no entiendo. Sino yo creo que es más una cosa de disciplina, constancia, de planificación, de no dejar las cosas para el último momento, sino como de cada día ir haciendo un poco, ¿vale? Porque, al menos por mi experiencia, si tú cada día le estás dedicando 2 horitas, 3 horitas, a ver, lo estoy diciendo muy así, pero más o menos, igual luego hay picos de trabajo porque tienes que publicar un artículo y en lugar de 3 horas le dedicas 5 o le dedicas 6, pero si tú cada día vas trabajando en el doctorado, no es algo que sea difícil para mí. Ahora bien, que es un sacrificio a nivel de dedicación, sí lo es. Como digo, si lo compaginas con trabajo, en ese momento yo no tenía familia, es decir, no, estaba soltero, bien, pero sí me imagino una situación, como decía, de alguien que a lo mejor tiene hijos, que... Claro, a ver, también hay que ver cada situación. Sí. A ver, yo creo que a lo mejor, o sea, si te hubieran dado la beca hubiera estado muy guay, porque al final le puedes meter toda tu energía en eso, pero a lo mejor tener otras cosas te ayuda a lo mejor salir un poco de ese círculo todo el rato y no estar... Sí, la verdad es que por mi experiencia también, yo terminé la carrera, antes comentábamos esto de las crisis, yo terminé la carrera en el 2012, la crisis, no sé si fue de la
no sé cuántas hemos vivido, ¿no? Pero La creo que del fue 2008. la del 2008, Sí. yo terminé en el 12, o sea, estábamos, la burbuja inmobiliaria creo, Sí. bueno, en plena crisis. Entonces, yo toda mi post carrera fue haciendo de pluriempleado. Claro. Entonces, como yo estaba muy acostumbrado a trabajar en 3 y 4 sitios a la vez, sí. Claro, en el momento que me puse con el doctorado dejé algunos trabajos, pero como que no me cambió mucho, como mi nivel de exigencia. Con esto no digo que sea sano ni que sea lo deseable, ojo. Ojalá hubiera podido tener solo un trabajo, Claro. ojalá hubiera podido tener solo un trabajo que me cubriera los gastos, pero no era el caso. Entonces tuve que tirar un poco pues de apaño, ¿no? De trabajar pues, en un gimnasio a unas horas, luego poniendo copas a otras y haciendo sesiones por aquí y por allá y hacer un poco un convoluto. Pero la realidad es que como siempre había estado como viviendo una situación en la que me siento muy cómodo, también tengo que decirlo, que es como a lo mejor para otras personas sería estresante el hecho de ir de aquí, de este trabajo al otro y luego del otro al otro y luego llego a casa y tal. También digo, en mi situación era soltero, no tenía ningún tipo de responsabilidad, entonces, pero al haberlo hecho así, cuando me dediqué al doctorado, me quedé con solo un trabajo, entonces realmente casi que noté un bajón a nivel de carga de trabajo, fue como, joder, Jolín, tengo tiempo libre. pues ahora parece que no es nada, ¿sabes? Pero eso también da que es mi experiencia personal, ¿no? Pero... Claro, a ver, también es como dependiendo de con qué lo compare cada uno. Exacto. Por eso digo que no. Y tampoco digo que sea, repito, lo deseable. Ojalá la gente no tuviera que estar trabajando en 3 sitios y con un trabajo fuera suficiente, la verdad. Pero sí, a ver, no sé. Yo sí que a mí sí que me gusta hacer muchas cosas a la vez, así que... Ay, pues a mí no. A mí me gusta la tranquilidad. Vale, y has hablado un poco como de tu tutor, que, Sí. que en realidad tu tutor es como que hace el doctorado un poco contigo, según Sí. he entendido yo, porque al final, a ver, yo lo he entendido así mientras explicabas, como que al final los dos investigabais un poco, los dos leíais los mismos artículos y sacabais las conclusiones a la vez, y supongo que a lo mejor tú hacías el trabajo, Sí. él no lo hacía, y él era el que te decía, pues esto es una caca, repítelo. Exacto. Sí. Pero no sé qué pregunta tengo que hacer, la verdad, un momento. ¿Cómo es ese seguimiento, no? Sí. Como... Porque parece por lo que has contado que es verdad que estáis como muy en... Sí, todo. Pero... O sea, perdón. No, es que no me sale la palabra. Y has dicho que, por ejemplo, tu tutor era un profesor tuyo. Sí. Entonces, ¿lo buscas tú, entonces? Sí. Exacto. Contesto a las dos cosas. Lo primero, para hacer una visión general, hay 2 figuras que son importantes y son 2 roles o 2 figuras, no personas, no tienen por qué ser personas diferentes, sino 2 roles. Uno es el director o la directora de tesis y otro es el tutor o tutora de tesis del doctorado. Puede ser o no la misma persona, ¿vale? En mi caso fue la misma persona, eso para empezar. El director o la directora son las personas especialistas en ese campo. Son las personas que te guían a nivel de investigación, son las que te guían a nivel de hipótesis de trabajo, de objetivos, los que te guían un poco cuando tú redactas, por ejemplo, un artículo, pues lo que comentabas, este párrafo no, o estos resultados estadísticos yo no los presentaría así, este tipo de cosas. Esto es el director o directora de tesis, ¿vale? Son las personas que saben mucho de ese campo. Entonces, claro, cuando alguien se plantea hacer un doctorado, una de las primeras cosas que tiene que plantearse es, vale, ¿sobre qué lo quiero hacer y quién sabe mucho de esto? ¿Vale? Esto sería un poco para mí el de, vale. ¿Por qué? Porque tendrás que pedirle a esa persona si quiere dirigir tu tesis. Puede decirte que no también, ¿eh? A ver, es que igual que para ti son 4 años, para él también lo son. Es trabajo. Entonces, eso es importante. Antes, tú te podías matricular, ahora en la UIP, de hecho, lo hemos estado comentando y se está cambiando un poco esto, porque antes tú te podías matricular en un doctorado sin tener director de tesis. Claro, tú pagas las tasas, tal, y luego era como, bueno, ahora busca el director. Y ahora se quiere hacer a la inversa, que yo creo que a la hora de ya no porque sea el proceso así, a nivel administrativo, sino porque
a nivel personal creo que es más factible el pensar sobre qué te gustaría hacerlo, aunque sea un área muy amplia. A lo mejor no sabes qué quieres hacerlo sobre la ansiedad deportiva, pero sí sabes que quieres hacerlo sobre psicología del deporte. Claro. Vale, pues ya buscar a alguien que digas, vale, ¿y quién sabe mucho de psicología del deporte? Por ejemplo, o quién sabe mucho de trastornos del espectro autista. Y buscar a esa persona, hablar, reunirte con ella, incluso a veces pues pueden ser profesores que habéis tenido durante la carrera o algo, y ver si estaría dispuesta a dirigir la tesis. ¿Vale? Eso sería la figura de director o directora de tesis. ¿Quién te va a guiar porque es especialista en ese área? ¿Tú podrías serlo ahora? Yo podría serlo. Tiene que ser alguien que tenga uno de los criterios es que sea doctor. Claro, es que te iba a decir, para poder serlo, supongo que tienes que ser doctorado en algún campo, parece. Exactamente. Y luego está el tutor o tutora. Esta persona realmente en lo que te va a guiar es en la parte más administrativa. ¿Por qué? No creo que sea el podcast adecuado y además es que es bastante... es una torrada, básicamente, pero es verdad que se tienen que presentar 1000 papeles, cada año hay una evaluación, tienes que hacer cursos, no solo es hacer el trabajo, hay una serie de formaciones internas, por ejemplo de inglés, había una que era, aquí en la UIP yo las que hice eran inglés, communication skills, como a la hora de presentar trabajos de investigación en inglés, creo que había 2 cursos de y había uno que era obligatorio también, que era búsqueda bibliográfica. Te enseñan a buscar en bases de datos y tal. Creo que estas eran las 3 obligatorias y luego hay unas que son complementarias, ¿vale? Pero todo eso tienes que ir haciéndolo, guardar los certificados y a nivel administrativo pues tienes que ir presentando cada año qué has hecho este año. Porque claro, como es un trabajo y esto es unas peculiaridades que a la vez decían no es difícil, pero como es muy autónomo, sí, tu tutor te va a ir diciendo acuérdate que, yo qué sé, que en mayo tienes que presentar el primer control anual. Y tú se lo puedes pasar a tu tutor o tutora y te lo va a revisar y te va a decir si está bien o si está mal. Pero tú tienes que haber hecho actividades, porque si ha pasado un año y no has hecho nada, el control va a salir suspendido. Eso lleva a que tendrás que pedir una prórroga. Claro, porque si suspendes, claro, ese es un año que has perdido en realidad, ¿no? O sea, que tienes que volverte a presentar un poco ese año. Sí, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si los cursos estos que os comento se tienen que hacer sí o sí. Claro. Cada universidad tendrá los suyos, en este caso en la UIP, si yo no recuerdo mal, es English el 1, el 2 y análisis bibliográfico, búsqueda bibliográfica. Y luego tenías que hacer otros afines a tu temática, pues que era a lo mejor ir a un congreso, ir a unas jornadas, en mi caso de psicología del deporte, y poder presentar un certificado como que he ido a esas jornadas como formación complementaria. Esto en cada campo será diferente, ¿no? Pero sí, hay todo un... Y entonces el tutor en lo que te guías en todos estos pasos. Pueden o no ser la misma persona. Igual yo quiero hacer el doctorado de la UIB, decir algo, pero yo quiero que mi director de tesis sea de la Universidad de Oporto, porque es el que sabe más de ansiedad competitiva. Entonces yo puedo contactar con ese señor de la Universidad de Oporto, preguntarle a ver si quiere ser el tutor, el director de tesis, da el visto bueno, luego se ponen, ahí sí, las universidades se ponen en contacto, se tramita la colaboración, etcétera, etcétera. Pero mi tutor va a ser alguien de la UIB, porque es una persona, como la tesis va a ser defendida en la UIB, el tutor tiene que ser de la misma universidad. Entonces podría ser una situación. Tutor de la misma universidad donde voy a cursar la tesis, director de otra. Los dos de la misma, aunque sean personas diferentes. Mi director va a ser el profesor que me dio no sé qué y el tutor va a ser la otra persona. O en mi caso, que también puede ser y suele ser habitual, es que sea la misma persona. Director y tutor son la misma persona y ya está, que fue mi caso. Es que a veces también es difícil como poner 2 personas de sí. acuerdo. Luego habría podría darle más vueltas y tener otro director, un codirector de tesis. Ya es que tengas 2, creo que es complicada la cosa. He visto casos, pero creo que es complicada la cosa, ¿vale? Vale, bueno, la siguiente... No, sigue. A ver, la siguiente pregunta es tan difícil como se dice, pero bueno, yo creo que lo has ya medio dicho, ¿no? De que al final no es tanto, porque a ver, yo creo que como es algo que te gusta, ¿no? En plan es algo que tienes que investigar, que te interesa, quizás es más difícil el llevar todo lo que has comentado de hacer la tesis y todo eso, pero investigar como tal lo que te ocupa más, bueno, no sé.
Yo creo, como un poco haciendo un mix, yo creo que más que difícil es ser una persona, tienes que no ser una persona, no tienes por qué ser, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que tu director, que decíais, vuelvo a lo anterior, pero no es que mi director leyera los mismos artículos que yo, ¿vale? No es que hiciéramos el mismo trabajo. Él me supervisaba, es decir, por ejemplo, el primer trabajo que hicimos, que era una búsqueda bibliográfica sobre, desde el año 1900, no me acuerdo si 8, que obviamente no había nada en internet, pero para que nos entendamos, hasta el 2019 creo que fue, quien se leyó los trabajos fui yo. No se los leyó, imagínate. Había muchísimos trabajos, me los leí yo. Lo que pasa es que yo, cuando trasladé esa información, resumí en una tabla, la resumí, hice tal, pues él me iba dando consejos sobre, oye, esta información, aquí falta una columna que por ejemplo, con las conclusiones principales de cada artículo. Vale. Ahora, ¿qué conclusión sacamos de esta tabla? Y en ese sentido sí me iba ayudando. Y es un poco el trabajo del director de tesis, ¿no? No va a hacer el mismo trabajo, pero sí que... Y también tienes que tener, bueno, no sé si suerte, pero yo sí considero que tuve suerte porque mi director de tesis trabajamos de forma muy parecida y yo soy una persona que si tengo que hacer algo lo quiero hacer ya y quitármelo de encima. Entonces, y lo importante es tener una comunicación muy fluida con tu director o directora. Es decir, que si yo te mando algo, esa persona, no te digo que te contestará 10 minutos, pero que al día siguiente sepas que te va a contestar. Saber eso también te da mucha tranquilidad, porque tú haces un trabajo, haces una introducción, buscas tal, lo mandas, sabes que mañana o a más tardar pasado vas a tener un feedback. Ese feedback constante es lo que a mí me ha ayudado mucho. También sé de casos que, por desgracia, ha habido directores o directoras de tesis que se han desentendido bastante, que no me contesta, que... Eso también es una movida, ¿no? Pero ahí ya no sé cómo se puede elegir. Y una duda, por ejemplo, a ti, claro, a ti te dan como el doctorado de que has hecho esto, pero a tu tutor le dan algo como que ha tutorizado ese... Es decir, a nivel curricular, dirigir tesis o estar de tutor en tesis, esto ya es dentro de lo que es la carrera académica, dentro de la universidad, sí que te da puntos, de alguna manera, para poder seguir, por ejemplo, obteniendo, sabéis que las administraciones públicas en educación, los colegios, hay los trienios y sexenios, que son como pequeños pluses que te van dando por años que llevas trabajando allí y por unos objetivos que vas alcanzando, ¿no? Pues este año, pues, dirigir tesis te sirve para ello, igual que si yo, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo en unos años estoy de ayudante doctor, quiero sacar mi plaza fija. El hecho de haber dirigido tesis en estos años también, cuando me vayan a evaluar, porque para obtener la plaza fija no es a dedo, no es algo que firmes y ya está, sino que te evalúan, en esa evaluación todo esto va a contar. Pues ha dirigido tesis, ha publicado, ha hecho horas de docencia, ha dirigido proyectos, todo este tipo de actividades puntuales. O sea, sí, no le dan hay un certificado como que ha dirigido la tesis y aparece, de hecho, cuando la tesis está en el repositorio que tienen que estar en cada universidad, en la portada no solo aparece mi nombre, sino pone director de tesis Alejandro García Mas, tutor de tesis Alejandro García Mas. Quiero decir, es algo que queda aparte, que en los artículos, y esto es importante también, no solo es el certificado como que ha dirigido una tesis, sino sobre todo en los compendios de tesis por compendios. En nuestro caso publicamos 3. Claro, él apareció en las 3 publicaciones, lógicamente, porque las había trabajado. Los que te iba a decir, o sea, no, a lo mejor no ha hecho el mismo trabajo que tú, no, exacto. Pero él lo ha supervisado. Exacto, todo, es un trabajo de supervisión, pero que no quiere decir que sea menos importante, todo lo contrario, sin él no podría haber salido adelante. Pero que al final son 3 artículos en los que él también ha colaborado, aparece su nombre y a nivel académico en la universidad los artículos publicados también tienen mucho peso. Entonces él se suma 3 también, de alguna manera. Yo sumo 3, pero él también se suma 3. Entonces es una especie de win-win, ¿sabes? ¿Y para quién, por ejemplo, recomendarías a lo mejor hacer un doctorado? Fíjate, yo os voy a contar un poco mi historia, así muy resumido, ¿vale? Pero porque yo iba a hacer el doctorado igual más adelante. O sea, yo durante la carrera, pues si a alguien le sirve, yo durante la carrera me iba planteando si me dedicaba al deporte o a la clínica, ¿vale? Yo sabía que iba a hacer un doctorado porque era algo como que me llamaba mucho la atención, pero mi idea era hacer un doctorado como
culmen de mi carrera profesional, ¿no? El rollo, vale, pues yo voy trabajando como psicólogo del deporte o en la clínica y cuando tenga, yo qué sé, 50 años, que ya tenga experiencia y que tenga muchas vivencias y tal, pues hago un doctorado. Ese era mi plan. Lo que pasa es que yo termino la carrera, decido que voy a entrar a la sanidad pública, a hacer el PIR, si conocéis las oposiciones, ¿no? para estar de residentes. El PIR me sale con muy buena nota, pero no entro porque en psicología había muy pocas plazas. Entonces decido que yo, ¿ves? Ahí sí pasé mucha ansiedad. Preparar una oposición me pareció de lo más duro que había hecho nunca. Estuve un año, pero me pareció ansiedad cognitiva, ¿no? Que os decía, de anticipar, de no estoy aquí tomando un café y tendría que estar estudiando, este tipo de cosas me pareció muy duro. No hemos tenido gente aquí de oposiciones y yo ya dejé. Sí, el último podcast fue de un chico que opositó a bombero y muy duro. Estuvo 4. Bueno, a mí me parecía que le encantó. A ver, yo creo que si es algo que te apetece es muy guay, pero él, por ejemplo, bombero, lo malo que tiene, entre comillas, es que no sé, tipo policía, por ejemplo, tú sabes que cada año en diciembre es, pero bombero no se sabe. Y ahora van a hacer uno en octubre y a lo mejor pasan 10 años hasta que se hace el siguiente. Y claro, este chico, él estudiaba sin saber cuándo iba a pasar. Y yo decía, a mí eso es lo que me causaría más ansiedad, porque es como me estoy aquí preparando, me estoy aquí, no sé, teniendo 2 trabajos a lo mejor y viniendo luego aquí 4 horas a estudiar, y a lo mejor se me presenta con 50 años la oposición y no puedo hacerla. Que a ver, todo, ¿no? Pero... Ya. No, tal cual, ¿eh? Pero la incertidumbre esta que comentas es también una fuente de ansiedad y de hecho lo hemos visto más reciente con la pandemia, que hubo bastante jaleo con, obviamente, la situación que vivimos fue complicada. Pero el hecho ese de yo presentarme una posición, de ese proceso tan duro de estar pensando sobre todo no ya solo en mí, sino porque tú durante el grado tú puedes pensar, no estoy estudiando, estoy tomando un café, tendría que estudiar, tío, que no he estudiado casi. Pero mi nota no va a depender de la tuya y de la tuya. Me explico, en una carrera, o sea, en el grado, tú puedes aprobar, tú también y yo también. Podemos sacar los 3-10 y no hay problema. El problema es que en una oposición... Si yo saco mejor nota que tú, la que entras ahí. Exacto, y ese factor hace que tú digas, ostras, es que yo estoy aquí tomando un café tranquilamente con vosotras, pero es que mis compañeros seguro que están estudiando. Y eso les da ventaja. Entonces es un run constante. A mí, por ejemplo, me fue muy bien el examen, saqué muy buena nota, pero no entré. Además, en el PIR había muy pocas plazas, pero eso me hizo decantarme, decidí que no me presentaba más oposiciones, que no iba conmigo, que eso para otra gente que pudiera estar años preparándose, y decidí adelantar el doctorado. Es decir, algo que tenía pensado hacer a largo plazo, dije, pues, ¿sabes qué? Lo hago ya, total. Como estaba en plena crisis y todo estaba con mucho jaleo. ¿A quién se lo recomendaría? A la gente que, primero de todo, le gusta la investigación, sobre todo, y la docencia. Pero eso es importante, porque la docencia yo creo que te tiene que gustar, aunque sea divulgar. Ya no digo en una clase estándar de universidad, pero sí te tiene que gustar hacer divulgación, ya sea en redes, ya sea dar cursos, no lo sé, ¿vale? Ese tipo de perfil yo creo que sería uno de los perfiles. Luego, gente que a lo mejor, pues a veces se asocia el doctorado a esto, ¿vale? Esto sería como lo más común, que es gente que le gusta, ¿por qué haces un doctorado? Porque me gusta dar clases, sería mi caso, ¿eh? Me gusta la docencia, me gusta mucho, y la investigación. Pero luego hay un segundo punto, o sea, tú cuando haces un doctorado, haces investigación, sí, pero lo que haces es profundizar en un tema. Igual, tú no quieres dedicarte a la docencia ni a la investigación como tal, pero imagínate que, por seguir con algún ejemplo de lo que hemos tocado, si te especializas o estás trabajando con niños con trastorno del espectro autista y yo qué sé, estás trabajando con ellos, te has dado cuenta que los protocolos no funcionan o tienes una idea que a lo mejor dices, ostras, yo creo que se tendría que empezar de otra manera a intervenir con ellos, o para evaluar o para diagnosticar, lo que queráis. Pues un doctorado lo que te permite es poner sobre la mesa e investigar un tema y a lo mejor desarrollar, que sería un poco el punto, algo que luego sirva no solo a ti misma, sino que le sirve a mucha más gente.
¿vale? Entonces, también tiene un carácter riguroso, porque intenta mantener el método científico y seguir el método científico, pero sobre todo aplicado. Que eso muchas veces la gente lo ve como, es que es investigación. Como no, es que yo he visto doctorados, por ejemplo, en terapia ocupacional, de hacer una intervención muy concreta con una serie de pacientes con una alteración genética. Y era una persona que se dedica a ello, que trabaja en ello el día a día, y fue un doctorado súper chulo, porque la defensa de la tesis a mí me pareció muy chula, porque era algo de vamos a probar este programa que yo he desarrollado en base a modelos teóricos, bla, 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 no voy a entrar en ello porque tampoco soy experto en terapia ocupacional, pero y luego aplicaba eso y veía si tenía efectos sobre el bienestar, y entonces, claro, si eso funciona y eso tiene un impacto... No solo para él, es para... Claro, yo luego te digo, hostia, es que esto luego lo puedes... Va a sonar un poco así, lo puedes vender como un programa. O sea, lo puedes vender a hospitales, vender, entendamos, ¿no? Pues sí. Entonces pues sí, puede llegar a más gente ese tipo de intervención, ¿no? Entonces, yo también se lo recomendaría a personas que en su campo se están dedicando al ámbito al que sea, pero que sean curiosas y que tengan ideas de decir, hostia, son creatividad, de decir, hostia, y si esto lo aplicáramos de esta manera y tal, igual, no porque vayas a descubrir la penicilina, pero igual aportas, que al final es un poco la idea, yo creo, que cada uno de nosotros va aportando un granito de arena al conocimiento. Y al final a lo mejor poco a poco uno llega... Exactamente, y vas acumulando, a lo mejor alguien con todo lo acumulado dice, hostia, me acabo de dar cuenta que esto es así. Que lo teníamos aquí. Sí, exactamente. Y al final no es el que... al final lo ha hecho el que ha presentado el último trabajo, pero es un trabajo como de todos, al final, yo creo. Al final es todo lo acumulado, lo descubre X, pero esa persona lo ha descubierto también porque ha conocido todo lo que había antes y lo que se ha hecho mal, regular, bien, entonces a partir de ahí pues puedes seguir desarrollando. Y desde tu experiencia de haber estudiado la carrera, luego haber hecho el máster, el doctorado, ¿crees que te ha merecido la pena? ¿Crees que merece la pena hacer un doctorado? Yo por mi experiencia diría que sí. Además porque me ha permitido, o sea, acceder, ¿no? a trabajar en la universidad, cosa que siempre había... Es una de las cosas, de los objetivos que yo tenía. Yo sabía que a largo plazo me gustaba mucho la docencia, la investigación o trabajar en la administración pública, en la sanidad pública, que fue la primera que descarté, como os comentaba. A mí me ha servido. ¿Por qué me ha servido? Porque, para empezar, hacer un doctorado te permite o te ayuda a ser más crítico, ¿vale? A ser más crítico no, a desarrollar el pensamiento crítico. Hoy en día, además, las redes sociales, yo me canso de ver TikToks, Reels de gente que no son psicólogos, yo hablo desde mi experiencia también, pero seguramente es aplicable a cualquier campo, dando consejos de cosas sobre salud mental, sobre ansiedad, sobre tal o cual, que no están fundamentados en ningún tipo de estudio. A mí el doctorado me ha ayudado, para empezar, a tener ese pensamiento crítico de, ojo, si yo veo algo, parto de la duda. No de que diga tonterías, a no ser que lo sepa muy seguro, porque imagínate que sobre ansiedad competitiva y yo lo estaba estudiando y digo, bueno, vale, pero aún así parto de la duda. Pero la duda lo que me lleva es a intentar buscar la fuente, de decir, vale, este señor está diciendo, esta señora está diciendo tal cosa, voy a ver si hay evidencias. ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué dice lo último que se ha hecho? ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Porque tendemos a simplificar, porque con esto de la divulgación, claro, yo no puedo explicar mi tesis doctoral a todo el mundo ni en que dura un reel, 40 segundos, sí. un minuto. En el comentario, pues mira, yo he hecho un doctorado, claro, y esto que estás diciendo es mentira. Entonces, todo esto que estamos hablando hoy aquí, resumirlo en un post o en 40 segundos, creo yo que se pierden matices, ¿no? Y pasa igual con la ciencia. A mí el doctorado me ha ayudado a tener un pensamiento crítico en relación a... Y ya no solo, fíjate, no solo en psicología, sino en general. Voy a poner un ejemplo de la pandemia, que una cosa muy curiosa que me pasó. ¿Os acordáis? Había un gran sentimiento de incertidumbre. Es verdad que no se sabía nada, o sea, bueno, no se sabía nada, quiero decir, de repente nos confinaron, ¿no? No es ninguna sorpresa. Los gobiernos en
general tomaban medidas sin saber en tampoco. plan, yo qué sé, tío, vamos a hacer esto, a ver qué pasa, ¿no? Un Claro, poco, ellos tampoco saben. era como la gente está muriendo, no sabemos qué pasa. Pero había una información que estaba al alcance de todos. Y yo, como yo, todos escuchábamos y no, porque, yo qué sé, todo el típico cuñado dando consejos de beber lejía para no sé qué, o yo qué sé, o no, porque si ya lo tienes ya no puedes contagiar, o sí, o tienes que estar 20 días, o tienes que estar no sé qué. Cuando llegas a tu casa limpia hasta la Sí. suela, los zapatos... Vale, entonces, ¿qué pasa? Que había una cosa muy curiosa, y claro, yo había terminado el doctorado, y es que el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Salud, publicaba casi semanalmente los estudios que habían realizado hasta la fecha. Estudios no solo en España, sino en otros países. Es decir, claro, se estaba haciendo todo sobre la marcha. Eran científicos que de repente cogían a pacientes y era como, bueno, vamos a ver si todavía tiene virus, si no tiene, si tal, si cuánto tiempo tiene que pasar hasta que pueda salir a la calle, o si contagia, si no contagia, todo este tipo de cosas. Se iban haciendo, pero al momento. Pero los artículos estaban publicados. Es decir, si te querías informar, te podías. Si te querías informar era básicamente ir a, yo lo que hice, no porque lo supiera, sino por el Ministerio de Sanidad, a ver qué dice, qué hay, y te daba acceso a los artículos. Ostras. Obviamente había artículos que se habían hecho en Indonesia, con gente de Indonesia que había publicado cositas, y claro, todo esto fue muy rápido. Incluso nosotros hicimos uno sobre el bienestar durante la pandemia. O sea, quiero decir, la gente estaba publicando para ayudar. Y que a lo mejor el que publicas el último te dice que el primero que había publicado estaba mal, ¿sabes? Exacto. Lo que pasa es que las medidas sanitarias tampoco las puedes, esto es lo que generaba mucho caos, no las puedes ir cambiando de un día a otro. Claro. Hoy esto, no, mañana ya no. Y esto pasó alguna vez y claro, la gente era como, me estás diciendo. Pero, por ejemplo, había mucha gente, población, que no se informaba realmente, no. Pero claro, ¿qué pasa? Que para leer un artículo científico tienes que tener un mínimo de conocimiento de cómo se estructura. Y eso, por ejemplo, aunque en la carrera puedas ver, donde realmente entras de lleno es cuando haces un doctorado y te pones a leer artículos científicos y te familiarizas con la metodología estadística, si es significativo, si no es significativo, si no, va a la redundancia, qué significa este símbolo, qué significa esta otra cosa. Y ahí van desarrollando a lo mejor también. Claro, entonces, aunque yo puedo leer un artículo científico de medicina sin ser médico, y habrá muchos conceptos que ni papa de lo que está diciendo, pero lo que es la idea, la estructura y la metodología, y si el estadístico está por debajo de 0,05 y si no, yo puedo ir entendiendo. A lo mejor no entiendo qué es el gen del que están hablando, no tengo ni idea de lo que hace, pero puedo seguir un poco lo que es la estructura. Yo creo que esta formación en ciencia, porque al final los artículos científicos tienen más o menos la misma estructura, te ayuda a poder ser crítico no solo en tu campo, sino en otras cosas. Es decir, oye, voy a ver qué hay. Ahora me llama la atención esto de si el medicamento para la tos no sé qué. Pues oye, me puedo meter en una base de datos y buscar. Claro. Y ver si entiendo o no, claro. Pero... Es un poco para curiosos, rollo, a ver qué es esto, tal. Y Sí. puedes investigar un día en tu casa de esto me llama la atención. Te ayuda sobre todo, pues eso, para mí, a ser crítico con las cosas que vemos y además, y creo que hoy en día, debido al auge de todo este tipo de medios tan rápidos en los que se dan como informaciones de red flag de tal cosa. Si tu novio hace esto, narcisista. Es como, es que eso es simplificar tanto la realidad que no... Es que es que ya se simplifica tanto que al final es mentir. Sí. No deja de ser una... Entonces, creo que en ese sentido me ayudó mucho. Y luego, toda la parte de trabajo autónomo, a organizarte, a planificar, ¿sabes? A tener un poco esa rutina, que yo creo que al final definiría como rutina. Si tienes rutina, el doctorado es fácil. O sea, es fácil, es llevadero, ¿vale? Hay momentos que son críticos, antes de depositar la tesis, hay momentos cuando publicas un artículo que te lo rechazan y tienes que volver a ver por qué te lo han rechazado y volver a redactar y tal. Hay momentos un poquito críticos y difíciles, pero en líneas generales es asumible. Al final es organizarte un poco. Sí. Vale, y ahora ya la última pregunta, que esta yo creo que más o menos la has contestado un poco durante todo
el podcast, que es ¿qué te ha aportado de la experiencia de hacer el doctorado? Pues a nivel personal, fíjate que a nivel personal, por ejemplo, esta capacidad de organización, de establecerme una rutina, porque es una diferencia muy notable con lo que son másters de cualquier tipo, o carrera, o sea, grado, etcétera, o cualquier tipo de formación, FP, da igual, que es que no tienes un cronograma establecido de, pues este es el primer semestre y aquí hay exámenes, este es el segundo semestre y aquí hay exámenes, además tienes que entregar este trabajo, este otro, ¿no? No lo tienes. Entonces, tú sabes que tienes unos 3-5 años y te tienes que organizar, y para mí eso me aportó esa capacidad de organización. Por otro lado, es verdad que te permite también conocer a mucha gente, establecer vínculos con otras universidades. Cuando estás haciendo, pues eso, te pasan una muestra que han recogido datos de otra universidad, de otro centro, y conoces gente que luego son vínculos que normalmente, si mantienes, te van aportando para seguir investigando, o simplemente amistades que se quedan ahí para cuando os veis de congreso en congreso, ¿no? Y por último, también creo que me aportó un poco, o me ayudó a mejorar también la capacidad de comunicación a la hora de divulgar, ¿no? Porque, claro, la tesis es muy técnica, cualquier tesis, no la mía en específico, sino cualquier tesis tiene un lenguaje muy técnico que tú luego tienes que intentar, debería tener un impacto social, debería llegar a la gente de alguna manera. Por ejemplo, mi tesis, que llegara, o que haya llegado a psicólogos deportivos que trabajan por el mero hecho, y con que se quedaran con el hecho de, uy, cuando haya detecte ansiedad tengo que ver y evaluar bien el rendimiento para ver si realmente está afectando o no. Esto que acabo de hacer de highlight ahora, un highlight, a mí me vale, pero claro, es difícil que esto llegue a la gente si yo no divulgo, si yo no la cuento, porque es verdad que una tesis entera no se la lee todo el mundo, ¿vale? Entonces yo creo que me ha ayudado a comunicar mejor, me ha ayudado a establecer amistades alrededor del mundo, y sobre todo a nivel personal poder desarrollar esta rutina, este hábito y esta capacidad de trabajo autónomo que igual nunca me había parado a desarrollar, ¿no? Creo que es algo. Y luego, por último, pues a nivel de currículum, no os voy a engañar, también ayuda mucho, porque, como os decía, si un máster oficial puntúa X enfrente de un título propio, un doctorado también puntúa más que un máster oficial. Entonces, si tú vas sumando el día de mañana, pues oye, tienes un currículum en el que ya no solo para trabajar en una universidad ni pública ni privada, que podría ser una opción, sino para una oposición, como bien decía, o incluso para trabajar en una empresa privada. Sí que es verdad que en las empresas privadas es curioso porque no se tienen tanto en valor los títulos de doctorado. Lo digo porque yo también he trabajado en empresa privada, y cuando en algún momento he planteado la posibilidad de, con los datos que teníamos, que no eran de deporte, eran de otra cosa, pero con los datos que teníamos, hacer una investigación, publicar algo, ver qué salía, era como que eso no iba muy con ello. Me llamó, lo digo como dato curioso, ¿no? Sí, pero a mí también me ha llamado la atención, es como, jolín, puedes saber un poco más de eso a lo mejor. Sí, tienes una persona que te pueda ayudar a analizar esos datos y ver qué conclusiones sacas, y luego ya, pues bueno, lo que haga la empresa. A lo mejor la conclusión que sacas es que pues, no funciona eso, o que sí que está bien, ¿sabes? Sí, pero bueno, eso sería para otro capítulo, ¿no? Pero no, la verdad es que la empresa privada, por mi experiencia, ojo, y también reitero, a ver, por con la que te cruzaste, ¿no? Por mi experiencia en la empresa donde estuve, no hubo gran interés en poder desarrollar eso que yo estaba, o sea, lo que yo podía aportar, que al final es mucho, porque todas las empresas, y a día de hoy que vivimos en el mundo de los datos, de la información, o sea, alguien que ha hecho un doctorado te puede analizar datos. O sea, al final a mí no me costaría mucho, aunque no fueran datos específicos de psicología, tengo las herramientas a nivel estadístico, a nivel de paquetes de informáticos, para saber qué hacer con esos datos y qué podemos sacar. Y si me planteáis, ¿no?, la persona que dirige la empresa, oye, mírame si la hipótesis, ¿no?, de si esto correlaciona con lo otro, si esto tal, se podría mirar. Pero supongo que depende de la empresa, como decía. Bueno, pues ya la super última pregunta es, ¿cuál es tu canción favorita o la que más estás escuchando?
Pues fíjate, mi canción favorita, mi artista yo diría que favorito, yo escucho música muy variada, ¿no? Pero es Sharif, que es un rapero español. ¿Cómo se escribe pero? Sharif, S-H, R-R, Sharif, O sea, R, ¿así? No, o sea, la R. R-I-F. Aquí, R-I-F. Sharif. Y la canción es Azul. Es una canción que me gusta mucho. Pero en general me gusta mucho. Es todas las que esta canciones. pregunta se la hacemos a todos. Por eso a lo mejor cuando leíste la pregunta dijiste, esta pregunta aquí de repente. Es porque cuando luego hagamos como la publicación de que se ve tu podcast, Vale, saldrá tu canción. me encanta, perfecto. Que luego será un poco spoiler de esta pregunta en realidad la publicación. Pero bueno, no pasa nada. Da igual. Da igual. Sí, así también es un poco que es uno de cada uno la Qué publicación. guay, muy bien, muchas gracias. No. Pues ahora ya. Es que ahora nos tocan las conclusiones y las conclusiones las hacemos siempre fatal. Porque Como la conclusión del podcast. Claro, porque como siempre hablamos de tantas cosas, nunca nos acordamos de todo. Pero simplemente la conclusión que hemos sacado a lo mejor nosotras hoy sobre el doctorado es que es una cosa a la que tienes que invertirle mucho tiempo y esfuerzo, pero que con organización lo puedes conseguir, que tienes que hacerlo sobre algo que te vaya a interesar o que te vaya a proporcionar datos y que te interese de verdad, porque al final le vas a invertir no tiempo de meses, sino tiempo de años. Y que en tu caso fueron 4, pero a lo mejor a alguien le invierte 7, que es mucho tiempo. Claro. Pero que si tú quieres, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Y que elijas también bien las personas que te acompañan durante un poco ese proceso, para, más que nada, yo creo que lo que has dicho de que tu tutor y tú como trabajáis un poco de la misma forma, yo creo que al final eso es muy importante a lo mejor, porque a lo mejor yo soy una persona que me gusta hacer las cosas como más a mi ritmo y a lo mejor tú eres más inmediato y ya ahí ya cruzas. Y nada más, yo creo, no sé si algo más. Y que la tesis en realidad no es para tanto. Es verdad, no es para tanto. O sea, si la has preparado y te la has currado durante los años previos, Exacto. está Muy bien. bien. Bueno, yo creo que lo has hecho todo. No sé. No sé. A ver, es que es un poco lo que he sacado yo, algo de un tema que te apasione y si le pones ganas, es un poco como todo, si le pones ganas un poco, lo puedes sacar. Exacto. Bueno, si tú quieres añadir algo, así. No, yo como, bueno, para añadir, sobre todo porque era un tema que, como he dicho, me trajo a mí algún que otro dolor de cabeza, dejar claro, por ejemplo, que los másters que te permiten acceder a un doctorado son los oficiales, ¿vale? Porque a veces hay mucha duda en esto, sé que habías comentado que tenéis que hacer una publicación, pero dejar claro esto, los másteres oficiales son los únicos que te permiten acceder, porque si no es una putada. Claro. Pues si te metes en un título propio, son 2 años, cuando sales te crees que puedes acceder, te dicen que no, y tienes que dedicar 2 años más a otro máster oficial para poder acceder, a veces ya te tiras y dices ya no lo hago. Entonces esto, dejarlo muy claro. Y que a lo mejor te desmotiva. Exacto, y que el expediente académico, aunque es verdad que yo no soy hiper partidario de que la nota lo es todo, pero por suerte o desgracia en el sistema en que vivimos, para acceder a una beca de las FPU del Ministerio de Educación, por ejemplo, necesitas una nota mínima de 7. Lo digo para la gente que esté todavía cursando la carrera y se lo esté pensando, que intente estudiar un poco más, porque si tienes un 7 luego puedes decidir si lo haces o no lo haces, o si la pides o no, pero si no, pues no podrás. Claro, ya, perdón, se me ocurrió una duda mientras decías esto, pero tu plan era hacer el doctorado, claro, a ver, también, perdón, he ido sacando conclusiones mientras hacía la pregunta, pero tu plan era hacer el doctorado cuando fueras más mayor, que supongo que tendrías cuando eres más mayor, tienes una sostenibilidad económica mucho mejor, pero ¿puedes seguir pidiendo a lo mejor esta beca y te sigue valiendo la nota realmente? Bueno, que yo sepa, hombre, digo yo que sí. Que yo sepa, bueno, la verdad es que es una buena pregunta y no te sabría responder a ciencia cierta, pero por lo que entiendo yo, como solo se tiene en cuenta esa nota, la edad no importa. se supone que te la deberían dar. Ahora, claro, no sé si el hecho de que estés trabajando, ¿no? Por ejemplo, una persona con, 50, así, que esté trabajando y tenga su negocio o esté contratada. Claro, entiendo yo que tendría que pedir una excedencia para poder disfrutar la beca. Dudo que te den la beca para hacer el doctorado y estés trabajando y cobrando la beca. Claro, que te digan, a lo mejor un estudiante que no trabaja... Claro, yo creo que tendrías que pedir una excedencia o algo así. A ver, yo llego a la conclusión de que también una persona a lo mejor con 55 años que pide esto ya tiene a lo mejor un colchón.
Exacto. sobre el que... Exacto, y sí, decidí sí. hacerlo por, venga, vamos a... Te apetece. Nada, Bueno. era una duda que se me ocurrió ahora en el momento. Nada, la faltaría. verdad. Pues nada, chicos, para ir acabando, recordad que si necesitáis pedir alguna sesión de orientación, podéis pedirla aquí con el CUC, con nosotros, que tenéis toda la información en nuestra página web www.cucalvia.com. Y si queréis informaros de las cosas, podéis suscribiros a las news. A la newsletter. Y seguirnos en las redes sociales. Y ya está. Pues muchas gracias, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.